Agradezco al Padre una vez más esta oportunidad que nos da por su gracia y su misericordia para compartir su palabra, este alimento que fortalece nuestro corazón. La palabra de Dios revelada en nosotros. Esta palabra que produce, genera una renovación, una transformación, un cambio radical en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. Y por ello, como siempre que buscamos, que nos acercamos a Él, le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que obre ese milagro maravilloso por el poder de su Santo Espíritu, para que su palabra sea hecha viva en nuestro corazón. Que su palabra sea lo que Él ha establecido, lo que nuestro Padre Celestial ha desde el principio de los tiempos destinado ya para cada uno de nosotros, para que cumplamos con su voluntad y con el propósito que Él ha establecido en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, por esta nueva oportunidad que nos das de seguirnos alimentando de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La semana pasada recordamos esta palabra que establece el gran milagro, porque es algo sobrenatural. Recordemos que nuestro Dios es un Dios sobrenatural y que lo que nosotros vivimos en Él y experimentamos en Él es sobrenatural. Y precisamente Colosenses capítulo 2, versículo 12, que vimos la semana pasada, establece uno de estos hechos sobrenaturales que cambia completamente nuestro destino eterno. Leímos en este versículo 12 del capítulo 2 que hemos sido sepultados en Cristo en su bautismo, en el cual fuimos asimismo resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios. Esto es obvio, por más está decirlo, algo completamente fuera de nuestra esfera de lo físico, de lo que nosotros podamos hacer. Esto es por Dios, esto es la sobrenaturalidad de Dios, el resucitar con Cristo Jesús por medio de nuestra fe en nuestro Padre Celestial, en ese poder que le levantó precisamente a Cristo de los muertos. Hoy vamos a ver por qué nuestra vida está en Cristo. Si hemos resucitado con Él, el apóstol Pablo asimismo lo establece, que ahora nuestra vida está, él utiliza el término escondida en Cristo y que va a llegar un momento en que se va a manifestar. Pero primero vamos a ver lo que es el contexto de esta palabra para recibir por obra maravillosa del Espíritu Santo esta revelación, esta voluntad maravillosa del Padre para nosotros, lo que Él está haciendo, lo que Él ha hecho y lo que Él seguirá haciendo por amor en cada uno de nosotros. Y precisamente en el inicio de este capítulo 3 de la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses, leemos: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y esto precisamente nos lleva a entender que el concepto de buscar las cosas de arriba es, como lo dice el versículo 2 de este capítulo, poner la mira en las cosas de arriba, poner la mira, poner nuestros ojos en las cosas espirituales, poner nuestros ojos en lo que es el reino de Dios, no en las de la tierra, porque las de la tierra son efímeras, son pasajeras.
hay muchas cosas que pueden ser importantes en la tierra y que debemos nosotros de gestionar, de solucionar, de atender, pero nuestra mirada, nuestro anhelo, nuestro propósito debe estar siempre presente en la eternidad, y la tierra no es la eternidad. La tierra es pasajera. La tierra, estamos aquí un suspiro de tiempo únicamente. Y todo lo que hay aquí en la tierra queda en la tierra. Todo lo que aquí pueda ser importante para nosotros, ya en el reino no tiene absolutamente ninguna importancia, ningún sentido, porque somos transformados, seremos transformados. Precisamente por eso dice el apóstol Pablo que en este momento, mientras estamos aquí nosotros en la tierra, nuestra vida está escondida en Cristo, que lo leemos precisamente en el versículo 3 de este capítulo 3 de Colosense. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces esto nos lleva a nosotros a reflexionar, saber que ahora nuestra vida está escondida con Cristo, está en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros debemos de tener presente este principio. Poner nuestros ojos donde está nuestra vida. ¿Y dónde está nuestra vida? Está con Cristo. Allí donde está el Señor, allí está nuestra vida. Está escondida con Él porque resucitamos con Él. En este mundo estamos nosotros en un proceso. Dios ha establecido un propósito para nosotros. Y cuando ese propósito se cumple, el Señor nos llama a su presencia. Pero nuestra vida es eterna. Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Desde el principio de los tiempos, Él nos conoce desde antes del inicio del mundo. Él ya nos tenía en su corazón y desde ese entonces establece la palabra que Él estableció, puso en nosotros un propósito. Y ese propósito es eterno. Esa es nuestra vida. Nuestra vida está en la eternidad. Somos extranjeros en este mundo. Por lo tanto, debemos de ser responsables en este mundo de gestionar todo aquello que Dios ha puesto en nuestras manos para ser precisamente administradores de lo que Él nos ha dado. Porque todo le pertenece a Dios. Todo. Él ha creado el cielo y la tierra. Todo cuanto hay en la tierra le pertenece a Él. Y nosotros lo que somos administradores de ello. Así como padres que somos, Dios envía a nuestros hijos para que nosotros cumplamos con un propósito, para que con responsabilidad, con amor, guiemos a nuestros hijos sembrando en sus corazones el amor de Dios, el conocimiento de su palabra, para que ellos sean impulsados. Dice la palabra que ellos son como flechas en nuestras manos y nosotros como padres dirigimos ese rumbo en sus vidas, sembrando en sus corazones los principios del reino de Dios, su palabra, su verdad. Eso es algo de lo que es importante en este mundo. Yo, dentro de lo que la misma palabra nos enseña, lo más importante que tenemos nosotros en este mundo es la familia. Es lo primero que nosotros debemos de atender, de cuidar, de con responsabilidad guiar y cumplir con nuestra responsabilidad. Vamos aún redundando en la palabra, porque Dios ha puesto en cada uno de nosotros ese propósito para que se extiendan las familias en esta tierra. Y así como ello, tenemos otras cosas que son importantes. Nosotros como cabeza de hogar, como varones, tenemos esa responsabilidad de dar el sustento. Sabemos que Dios es quien nos sustenta, pero nosotros tenemos que trabajar para proveer lo necesario para nuestra familia. Eso también es importante. Pero esas son funciones que tenemos nosotros que cumplir, que tenemos que llevar a cabo.
Una cosa es las funciones que tenemos que hacer en este mundo mientras estamos en él para el cumplimiento de nuestro propósito. Y otra cosa muy diferente es dónde tenemos puesto nosotros nuestra mirada, dónde tenemos puesto nosotros nuestros ojos. Aquellos que tienen puesto su mirada allí donde están los tesoros de su corazón, y si los tesoros de su corazón están en las cosas de este mundo, pues su mirada estará puesta pues en lo que en este mundo se pueda manifestar y sea importante para ellos. Habrá personas que lo más importante en este mundo sea el poder, y vemos cómo luchan por el poder, cómo no se detienen en inclusive acabar con vidas humanas, en generar violencia, en fin, lo que sea para conservar el poder, porque su mira está puesta en el poder. Allí está su corazón. Otros en la riqueza, aunque en algunos lleva de la mano el poder con la riqueza, pero hay quienes están enfocados únicamente en la riqueza. Hay quienes creen que lo más importante para ellos es acumular riquezas, acumular propiedades, acumular valores, y todo eso se va a quedar en el mundo, todo eso se va a destruir, eso no tiene absolutamente ningún valor para la eternidad, pero para ellos allí está su tesoro, allí está su corazón y allí están sus ojos. Y no piensan en la eternidad, no les interesa absolutamente saber si la forma de vida que están llevando están ellos precisamente sembrando para esa eternidad. ¿Por qué? Porque su vista está únicamente en las cosas del mundo, en satisfacer sus deseos. Y lo que la palabra de Dios nos enseña es que si hemos resucitado con Cristo, nuestra vida está escondida en Cristo, ¿sí? Y esto es sumamente importante porque está, dice, escondida en Cristo con Dios. Allí está nuestra vida. Así es de que debemos nosotros de vivir precisamente con nuestra mirada puesta allí donde está nuestra vida, sabiendo que nuestra vida es eterna. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, que cuando Cristo, que es vuestra vida, que es nuestra vida, Cristo dice, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto es maravilloso, esta es una promesa en lo sobrenatural de Dios, que nuestra mente quizá en este momento no alcanza a comprender la magnitud de lo que es esta revelación que hoy recibimos por medio de esta carta del apóstol Pablo, quien recibió del Espíritu Santo precisamente esta revelación, fue inspirado por el Espíritu Santo. Cuando Cristo Jesús, repito, quien es nuestra vida, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y cuando Cristo Jesús se manifieste, entonces, ¿sí?, cada uno de nosotros que hemos resucitado con Cristo, que hemos nacido de nuevo gracias a nuestra fe en Él por haberle entregado nuestra vida a Jesús, en ese momento, dice la palabra, seremos manifestados con Él en la gloria. Nuestra vida, esta vida eterna que Dios ha puesto en nuestro corazón, que está en este momento escondida en Cristo, allí con Dios, se va a manifestar. O sea, seremos transformados. Todo lo que haya habido aquí en la tierra, si en ese momento aún estuviésemos vivos y formásemos parte de esta generación que creemos que por los tiempos que vivimos es la generación que podrá ver el arrebato, la venida del Señor, esa llamada a su iglesia, aunque nadie conoce los tiempos, pero estamos en los últimos tiempos.
Han pasado ya más de 2000 años que Cristo Jesús vino a este mundo, y los acontecimientos, el cumplimiento de profecías y todo lo que estamos viendo en nuestro entorno, pues nos están mostrando que cada vez es más inminente o más cercana la venida de nuestro Señor Jesucristo, esa segunda venida que vendrá por su iglesia. Aún no pondrá sus pies sobre la tierra, sino que desde los aires sonarán las trompetas y Él llamará primeramente a todos los que han muerto en Él y posteriormente a aquellos que estén vivos, ¿sí? Nos llamará para ir y estar toda la eternidad con Él. Eso es lo que conocemos como el arrebato de la iglesia de Cristo. Y en ese momento, los que aún estén vivos o estemos vivos, seremos transformados, porque nuestra vida, la vida eterna, la que está escondida en este momento con Cristo, allí con Dios, se va a manifestar. Así de que todo lo que era importante en este mundo para nosotros dejará de serlo en un instante. En un, como decimos nosotros, abrir y cerrar de ojos, cambiaremos completamente. Seremos transformados. Se manifestará esta maravillosa vida que está escondida en Cristo Jesús. Seremos como Él. Esto es algo maravilloso. Así de que al conocer esto, debe de ser un aliciente constante en nuestra vida, de saber que debemos de mantener nuestra mirada en esa vida que se va a manifestar y estar viviendo mientras estamos en este mundo de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su propósito, para que cada día la obra que Él empezó en nosotros en el momento en que nos llamó siga creciendo, siga avanzando, siga perfeccionándose. Sigamos nosotros renovando nuestra manera de pensar, sigamos transformando nuestra manera de vivir y cada día revestidos, como la palabra de Dios lo dice, de este nuevo hombre, esta nueva criatura en la cual que somos para vivir para Cristo, cuando ya escuchemos el llamado de las trompetas, el Señor nos encuentre irreprensibles en espíritu, en alma y en cuerpo. Así es de que esto es lo que viene a determinar, viene a marcar, viene a ser parte de un testimonio de una vida antigua y de una vida nueva. Antes vivíamos, sabemos cómo lo hacíamos antes de conocer al Señor. Vivíamos de acuerdo a lo terrenal, a los deseos, a las pasiones, a lo que creíamos que teníamos que hacer o que debíamos de hacer, llenos de tradiciones, de religiosidad, otros de idolatría, otros practicando la hechicería, la brujería, otros sumidos en el pecado. Todo es todo pecado, todo en el reino de las tinieblas. Allí estábamos, una vida antigua. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, dice la palabra de Dios. Y vienen ejemplos, algunas de las cosas para identificar a qué se refiere lo terrenal. Por ejemplo, la fornicación, las impurezas sexuales, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia. Dice la palabra que es idolatría. La avaricia es idolatría. Aquellos que están deseando constantemente, anhelando tener cada vez más y que no les importa ir en contra de principios, de valores. He conocido casos de personas, de
hijos o hijas que inclusive han despojado a sus padres ancianos de sus pocas propiedades por avaricia, porque ya en su corazón se ha levantado la idolatría por el dinero, por la riqueza, por el poder, y no les importa las consecuencias de sus actos con tal de tener más y más. Dice la palabra, eso es idolatría. La idolatría no es solamente el culto a imágenes, a personajes, a corrientes filosóficas, en fin, la idolatría está hacia las riquezas. La idolatría se manifiesta inclusive hacia los hijos. La idolatría se manifiesta inclusive personas que tienen idolatría por sus esposas o sus esposos o sus parejas. La idolatría es un pecado, un grave pecado. Y la palabra de Dios dice, haced morir eso. Quizá algunos se hayan quedado pensando y diciendo, pero ¿por qué idolatría a los hijos? Sí, hay quienes idolatran tanto a sus hijos que no les importa ir en contra de principios establecidos por la palabra de Dios para tratar de agradar a sus hijos. No les disciplinan por idolatría. No les disciplinan porque sienten que el amor de padres debe de ir más allá inclusive de esa responsabilidad de decirle a los hijos, estás haciendo mal, tienes que cambiar, no estoy de acuerdo con tu comportamiento, no puedo apoyar tu manera de vida, no voy a ayudarte en lo que estás haciendo porque sé que estás yendo en contra de lo establecido por Dios. Cuando un padre no es capaz de hacer esto, tiene que revisar su corazón porque puede ser idolatría por el hijo. ¿Cuántas veces me he encontrado casos de padres que permiten que sus hijos lleven una vida de pecado bajo su propio techo y no son capaces de negarles a los hijos ese techo porque pobrecitos que van a ser? Y ellos siguen, los hijos, llevando una vida de pecado bajo el permiso, vamos a decirlo así, de sus padres, porque los padres no son capaces de establecer principios en su hogar, principios alineados a la palabra de Dios. Así de que la idolatría no es solamente el tener ídolos colgados de la pared o en altares o en algunos otros lugares, sí. Y ustedes lo saben, hay quienes dan la vida por un personaje, por ejemplo, del fútbol. En algunos países han levantado altares a jugadores de fútbol. Hay quienes son capaces de dejar a su familia sin comer con tal de ir a ver un evento donde va a estar su ídolo. Así sea un artista, así sea lo que sea. Cuando está en el corazón del hombre por encima de aquellas responsabilidades que tenemos que cumplir, cuando a alguien le es más importante asistir a un evento, ya sea artístico, deportivo, sin importarle dejar sin comer a su familia, es porque hay idolatría en su corazón acerca de ello. Y eso va en contra de la voluntad y de la palabra de Dios. Así es de que la palabra dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Habla de malos deseos, de avaricia, que vuelvo a mencionarlo, es idolatría. El versículo 6 dice lo siguiente: cosas por las cuales la ira de Dios se manifiesta.
o la ira de Dios viene sobre aquellos que viven en desobediencia. Muchos dirán, pero ¿cómo Dios tiene ira? ¿Qué significa esto? Voy a leerles en 1 Corintios capítulo 6, versículo 10. Voy a hacer uso de la traducción de la Biblia textual y leo lo siguiente. Ni ladrones, ni codiciosos, ni borrachos, ni difamadores, ni estafadores heredarán el reino de Dios. No veas a Dios lleno de ira, sino que la manifestación de Dios hacia la desobediencia está establecida desde el principio de los tiempos. Dios habló a su pueblo y le dijo, hay solamente dos caminos. El camino de la vida, que es el camino de la bendición, y el camino de la muerte, que lleva a la muerte, que es la maldición. Solamente. El camino de la muerte o el camino de la maldición no conduce al reino de Dios. Conduce al reino de las tinieblas. Solamente hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Así de que este es un llamado a la conciencia del hombre basado precisamente en la revelación de nuestro Creador. En Efesios 5:5 leemos, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral sexual o inmundo o avaro, que es un idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Eso es lo que podríamos entender por la ira de Dios. Eso es lo que debemos de entender por esta palabra que fue dada en un juicio sobre lo establecido por Dios. El trono de Dios es un trono de justicia. El trono de Dios es un trono de amor, de verdad, de misericordia. Pero la justicia es el eje. Por eso es que Cristo tuvo que morir en una cruz. Por eso es que Jesucristo tuvo que sufrir lo que sufrió allí en el monte del Calvario por nosotros, para que se cumpliese con ese juicio, esa condena, y precisamente al haber pagado Él por nosotros, por el pecado del hombre, fuésemos nosotros nuevamente reconciliados con el Padre. Esa es la justicia de Dios. Así es de que si nosotros hacemos morir lo terrenal, lo que estamos haciendo es caminar por el camino de la bendición, por el camino de la vida. Si nosotros estamos poniendo nuestros ojos en las cosas de arriba, esto es en el reino de Dios, es porque deseamos vivir conforme a sus principios y estamos caminando por ese camino de bendición, ese camino de vida, ese camino que es el único camino que conduce al reino de Cristo. Así de que, queridos hermanos, nosotros resucitamos juntamente con Cristo por medio de la fe en el poder de Dios. Y al haber resucitado con Cristo, este hecho sobrenatural, este milagro que ocurrió en todo aquel, primeramente que nació de nuevo, que es una nueva criatura, y que en el bautismo reconoció morir precisamente a lo terrenal para resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Tenemos consciente que nuestra vida está escondida en Cristo y está con Dios. Allá está nuestra vida, la eterna. Lo que aquí vivimos es pasajero.
Lo importante está en la eternidad. Aquí cumplimos con una responsabilidad que Dios nos ha dado y debemos de esforzarnos en hacerlo correctamente. Pero nuestro corazón, nuestra mirada debe de estar allá, en las cosas de arriba, allá donde está nuestra vida escondida, allí con Cristo, quien está sentado a la derecha de nuestro Padre Celestial. Oramos en este momento para que la revelación de la palabra sea en vuestros corazones, para que viváis este principio de nuestra fe, sabiendo que nuestra vida está escondida con Cristo si es que hemos resucitado con Él. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por este maravilloso milagro, por lo sobrenatural de Él, que mientras que estamos aquí nosotros cumpliendo con nuestro propósito y con responsabilidad, administrando lo que Él nos ha dado, nuestra vida está en Cristo, esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador. Y en ese momento nosotros también seremos transformados. Será manifestada esa vida que ya está en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, por tu infinito amor. Gracias, oh Dios, por tu gracia derramada sobre nosotros y tu misericordia. Por la revelación de tu palabra, Señor. Te alabamos y bendecimos. Y te pedimos que la obra maravillosa del Espíritu Santo que tocó nuestros corazones, Señor, dándonos a conocer la verdad, se manifieste en este momento en aquellos, Señor, que tú tienes escogidos, que tú has llamado. Si no has aceptado a Cristo en tu corazón, Él está tocando la puerta de tu corazón en este momento, y si tú le abres, Él entrará y estará contigo, cenará contigo, dice la palabra. Si tú reconoces que eres pecador y que necesitas un Salvador, y que el único en quien hay salvación y vida eterna es en Jesucristo, si levantas tus ojos y le ves allí en la cruz con sus brazos extendidos, derramando su sangre preciosa para el perdón de tus pecados, y tú le aceptas como tu Señor y Salvador, lo crees en tu corazón para justicia, en este mismo momento tú vienes a salvación. Vienes al reino de Dios, eres una nueva criatura, tu nombre será inscrito en el libro de la vida y empezarás a vivir esta nueva vida, que dará una vida pasada, una vida antigua, que será dejada completamente atrás para que ahora todo sea hecho nuevo en Cristo Jesús. Si esto está pasando en tu corazón, le damos gloria a Dios y te invitamos para que sigas alimentándote de su palabra, para que crezcas en el conocimiento de Él. Verás al final en nuestras pantallas un teléfono de WhatsApp, una línea en WhatsApp, a través de la cual podrás comunicarte si es tu deseo con nosotros. Nos dará mucho gusto poder ayudarte, poner a tu alcance los medios para que sigas creciendo en el conocimiento de la verdad, en este maravilloso evangelio que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.